Buenos días, soy Javier Ruiz, responsable de comunicación de Abaesen. Bienvenidos y bienvenidas a la 13ª cita de Abaesen Siempre On, los webinars, demo days y charlas online que estamos llevando a cabo con los principales actores y temáticas del sector. Durante los próximos 60 minutos, nuestra directora, Bianca Dragomir, y nuestro presidente, Marcos Lacruz, mantendrán una charla con Ana Lafuente, directora de IDE para la Comunitat Valenciana y Murcia, que es lo que hasta hace poco conocíamos como Iberdrola Distribución Eléctrica. El eje de hoy será la distribución de la energía y las redes inteligentes, en un contexto en el que las energías renovables están creciendo exponencialmente y donde todos los actores debemos trabajar juntos para dar respuesta a la sociedad y acercarnos lo más posible a esos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, hacia una economía descarbonizada. Gracias a todos y todas los que estáis conectados. Podréis trasladar vuestras preguntas a nuestra protagonista de hoy. Para ello, en cualquier momento podéis utilizar el botón de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla, no el del chat, por favor, solo el de preguntas y respuestas. Las iremos recogiendo y a lo largo de estos 60 minutos también se las iremos trasladando porque, por supuesto, también los profesionales del sector, nuestros asociados de Abaesen, las empresas que estáis con nosotros, tenéis que participar y también ser protagonistas de estos encuentros de Abaesen Siempre On. Sin más, le doy la palabra a nuestra directora, Bianca Dragomir, para que nos sitúe en el contexto de lo que desde Abaesen nos gusta definir como Energy Revolution. Bianca. Buenos días, muchas gracias, Javier. Es un placer poder celebrar esta entrevista online. Muchas gracias, Ana, Marcos, por participar y a todos los asociados que nos han ido haciendo muchas consultas, comentarios y aportaciones y que están conectados y que verán esta entrevista. Y como ha dicho Javier, en este contexto de revolución energética, que ya Abaesen lleva anticipando unos cuantos años y de hecho el año pasado mismo, como os acordaréis, en el Congreso Energy Revolution de Abaesen estuvimos hablando de ello con muchos representantes de nuestro sector, grandes empresas, con Red Eléctrica Española y con Iberdrola también, pero también con la administración local, nacional y regional. Creo que todos podemos estar de acuerdo que vivimos una revolución energética y que esta revolución se está casi acelerando en el contexto que vivimos. Así que en este contexto hablamos hoy de redes inteligentes e integración de las energías limpias, pero también tocaremos temas de la nueva normativa de energías renovables con gran impacto en el sector y de la innovación en la energía, de esa energía del futuro. Creo que nadie puede contestar que en este contexto, en la energía, es esa gran fuerza, la mayor fuerza para acelerar o mitigar el cambio climático, un debate que está muy presente en estos momentos y que venimos hablando y viviendo esa gran transformación sin precedentes en el sector, pero esa transformación en este contexto también viene sostenido de una financiación sin precedentes, una financiación inédita y un sostén a nivel financiero sin precedentes, como decía. Y bueno, solo hay que ver las noticias esta misma semana, los 750.000 millones en el presupuesto europeo para la reconstrucción económica. Por la primera vez en la historia de la Unión Europea hay un presupuesto muy vinculado a una condicionalidad climática, un 30% de este presupuesto que se irá destinado en ese sentido y, por supuesto, las energías limpias jugarán un papel esencial en este contexto. Así que de esto vamos a hablar, de muchas novedades y como decía, un placer poder celebrar esta entrevista y sin más, con esta breve introducción, me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, a Marcos Lacruz, para que inicie este diálogo con Ana Lafuente. Pues muchas gracias, Bianca. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Sabes que ha dicho Javi que son 13 ya las que hemos hecho. Jolín, la verdad es que esto da para mucho, esto del COVID, ¿verdad? Algo de provecho le hemos sacado también un poquito. Y desde luego estamos entrevistando y estamos teniendo conversaciones con personas relevantes dentro del mundo de la energía, que tengan también, que sean personas de interés para nuestros asociados.
Hemos hablado con representantes del mundo político y administrativo también, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana, y qué duda cabe que es necesario, y además es un placer también, tener una entrevista contigo como máxima responsable de Iberdrola Distribución de IDE en la Comunidad Valenciana, por vuestro doble papel, primero como empresa que tiene grandes objetivos en Smart Cities y en refuerzo de redes y en redes inteligentes, por lo que puedan también suponer, bueno, pues oportunidades y ventanas de negocio a nuestros asociados, empresas valencianas, que estarán, desde luego, muy interesados en conocer si pueden también un poco optar a colaborar con vosotros en alguna de estas inversiones, y también por vuestra otra parte fundamental, que es como organismo al que nos tenemos que también dirigir muchas veces para tramitar nuestras propias instalaciones, bien sean sobre suelo en la red de distribución o bien sean con autoconsumo convertido. Entonces, por todo esto, tenemos una hora para hablar contigo, se nos va a quedar corto seguro, pero vamos a intentar ir al grano. Yo, por empezar por algún sitio, me gustaría, aprovechando también la introducción que nos ha hecho Bianca, conocer cuál es un poco el posicionamiento de IDE en todo este contexto y en todos los desafíos a los cuales nos enfrentamos en el momento en el que estamos. Sí, no, yo por empezar, primero tal vez espero que todos estéis bien. Estamos en un momento donde la salud ha pasado a primer término y creo que es importante. En segundo lugar, daros las gracias, ¿no?, por abrirme esta ventana al sector. Creo que efectivamente, como veremos un poco, yo creo, a través de la charla y la entrevista, es importante también para nosotros, pues, dar a conocer cuáles son nuestros objetivos en este nuevo marco y cuál es nuestro posicionamiento y nuestra actividad, ¿no? Me preguntabas a nivel general, yo creo que es claro, ¿no?, que Iberdrola como grupo siempre ha estado apoyando, ¿no?, todas las iniciativas asociadas a la lucha del cambio climático. Creo que nuestro presidente en concreto ha sido muy activo, además, en este Green Deal, ¿no?, en la defensa del Green Deal, por lo que trae consigo de cambio y sostenibilidad, pero también por lo que supone de recuperación económica, crecimiento y generación de empleo que es tan necesario en este momento. Si me refiero ya al mundo de redes, que es el que yo represento, lo que sí que es cierto es que el PNIEC, con sus 3 áreas de actuación básicas para conseguir los objetivos, ¿no?, la integración de renovables, la electrificación y la eficiencia energética, nos pone al mundo de redes como la espina dorsal, ¿no?, para generar y para ser capaces de llegar a ese cambio y consiga esa integración de esas 3 líneas de actuación que comentaba el PNIEC. Nosotros somos conscientes de esa función relevante de las redes para ser capaz y maximizar esa integración de las renovables, para ser capaces también de integrar esa electrificación de demanda con un punto crítico en la generación de la recarga eléctrica. Un punto también muy importante de interfase con los clientes que pasan a cambiar, a ser mucho más activos, a ser gestores de su propia energía, bien con el autoconsumo o bien simplemente con otras medidas, donde la información de la conexión pasa a ser vital para ellos, pero sobre todo tenemos una función de planificación y operación de todos esos agentes del sector muy relevante. Lo que sí que vemos, y lo comentabais antes, que en este contexto la red inteligente, más robusta, más fiable y sobre todo flexible es el nuevo futuro, ¿no? Nosotros en esa línea lo que hemos estado trabajando es que hay como 2 niveles de actuación, ¿no? Uno es la digitalización, que nos está permitiendo ya entrar en ese nuevo futuro, y la otra línea, la de dotar resiliencia, la de tener una red más fuerte y más robusta que garantice esa fiabilidad y esa calidad de suministro
que es necesaria para todos los agentes, ¿no? En el mundo de digitalización yo creo que es conocido, hemos trabajado durante muchos años dando ese paso, esa transformación de la red, de una red analógica a una red digital. Hemos invertido con nuestro proyecto STAR más de 1.000 millones en ID, pero tenemos que seguir avanzando. Ese nivel de digitalización nos permite estar trabajando y saldrá, supongo, o espero, y si no lo sacaré yo, ciertos ejemplos que nos permiten ver que estamos ahí, que tenemos las capacidades de trabajar en el nuevo entorno y en el nuevo contexto. Pero sí que es cierto que estamos ampliando nuestro foco de digitalización ahora también a la red de baja tensión. Hemos estado muy orientados a la muy alta, a la alta, a la media tensión por la responsabilidad de esa red. Tenemos una visibilidad importante de esa red. Estamos ampliando ahora nuestro foco a la red de baja tensión, que va a estar muy afectada con la nueva electrificación de la demanda y con la nueva electrificación del transporte. Comentabas, bueno, esa digitalización tiene también su vertiente de proyecto Smart Cities, en el que hemos querido involucrar también esa función de los municipios, ¿no? para ser motores de cambio en su ámbito de actuación. Y lo que hemos querido hacer con este proyecto de Smart Cities es ser el socio tecnológico del municipio para fomentar las ideas del Plan Nacional de Energía y Clima. Un poco como resumen, diría que la red es fundamental, se convierte, como decía antes, en esa espina dorsal del sector. Estamos en el sector privilegiado, pero también con retos y con una responsabilidad muy importante para hacer realidad esos objetivos del plan nacional. No, efectivamente, porque nosotros también lo vivimos con el Think Tank de Smart City que estamos llevando. Vemos que la verdad es que los ayuntamientos tienen muchísimo interés en dotar también de más herramientas a los ciudadanos. Y no solo hablamos de energía, porque también tenemos otras cosas con ellos, pero en movilidad. A mí me sorprende mucho, y lo digo muchas veces, que tampoco es una cuestión de tamaños de ayuntamientos. Tenemos ayuntamientos muy pequeños que colaboran con ayuntamientos muy grandes y que esto en realidad lo han puesto como un eje de sus políticas y la verdad es que estamos funcionando bastante bien. A mí me sorprende ese acercamiento, porque al final conocemos el mundo de la política un poco más generalista, ¿no? Pero esa política de proximidad, nosotros no sé cuántas reuniones llevamos, Bianca, no sé si llevas la cuenta, pero llevamos, si no son 100, son más, y vienen con la misma ilusión que al principio. Y la verdad es que ahí tenemos una oportunidad también de hacer inversiones sostenibles en los propios municipios y la verdad es que lo tienen también ellos muy presente. Pero yo te quiero preguntar también, con todo esto de refuerzo de las redes y tal, ¿qué previsión qué previsión de inversión hay en todo esto? Si más o menos lo tenéis cuantificado, o cuáles son los principales desafíos a los que os encontráis, porque esto, aparte de ser un desafío técnico, que lo es, porque vamos a ser muchos agentes compartiendo energía, consumiendo, distribuyendo, y además todos queremos un nivel de información muy importante. La red tiene que ser robusta, tiene que ser comunicativa. ¿Cómo funcionan estas inversiones o cómo se van a cometer estas inversiones? O a lo mejor estos fondos que decía Bianca al principio son una oportunidad también un poco para aplicarlo también en todo esto. Sí, nosotros somos un negocio regulado, ¿vale? Por tanto, nuestro nivel de inversión está, digamos, establecido mediante regulación. Lo que sí que es cierto, y en este caso concreto, en la Comunidad Valenciana tenemos un plan de inversión aprobado de 140 millones de euros, orden de magnitud. Es un plan de inversión que se presenta trianual, pero estamos, digamos, solicitando no solo IDE, ¿vale? El sector está solicitando una capacidad, una posibilidad de ampliar la inversión para poder cumplir con los objetivos establecidos en el plan, en el PNIE, ¿vale?
esta inversión se orienta, digamos, en tres sentidos, cara a facilitar la transición energética. Por supuesto, dar capacidad a la red, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es, digamos, inversión tradicional de tener red con capacidad, pero además estamos ampliando la digitalización, que como comentaba, pues ahora no solo es la red tradicional, sino también la red de baja tensión, y sobre todo dar inteligencia a los sistemas, es decir, invertir también en lo que es sistemas de control que nos haga posible esa visualización y esa capacidad de reconducir, de reponer, de gestionar y operar nuestra red con esa diversidad de agentes y esa diversidad de tecnologías, porque estamos hablando que la tecnología va avanzando y cada vez más son diferentes las solicitudes, ¿no? y las nuevas conexiones. Pero como te digo, o sea, tenemos en este momento ya planteados esos 140 millones anuales para los 3 años, pero la realidad es que si queremos avanzar al ritmo que necesitamos todos en los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, tenemos que, estamos pidiendo ampliar ese límite de inversión. Como apunte, como usuario de vehículo eléctrico, comenzamos a los ayuntamientos de que los puntos de 7 kilovatios ya nos los tienen que poner de 11 para arriba, preferentemente 50, porque si no, no tiene tampoco ningún sentido. Estupendo. Pues bien, yo creo que podríamos hablar también un poco del apartado normativo. Sí, perfecto. Bueno, Ana mencionó el PNIE, por supuesto, con grandes objetivos. Como muy bien has dicho, pues ese objetivo de triplicar el peso de las energías renovables en el mix, llegar al 42%, e integrar muchos gigavatios de renovable para un sector eléctrico 100% renovable hasta 2050, pues es un gran reto que tenemos por delante. Y bueno, pues si esto viene pues sostenido también por el apartado normativo reciente, pues por ejemplo, recientemente hemos tenido pues el Real Decreto a nivel nacional, el 23 de 2020, con muchas novedades también a nivel de fomento de innovación en este sector, con novedades en almacenamiento, pues en cuestiones de hibridación renovable, en el tema de autoconsumo tan importante y además fijando además plazos y concretos para los solicitantes, para los titulares y para gestores de redes. Bueno, comentar en este contexto que desde ABAESEN estamos preparando las aportaciones del sector en vista de ese plazo abierto de 29 de julio y también estamos coordinando con asociaciones a nivel nacional. Bueno, además, si hablamos de normativa, tenemos un borrador de subastas también y bueno, es más, en paralelo pues vamos teniendo esos borradores de leyes, en concreto pues la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, con objetivos muy ambiciosos también, de pasar de ese 18% de renovables en el mix energético a un 43%, incluso más ambiciosos que a nivel nacional en el mix energético. Por lo tanto, pues grandes retos y grandes cambios también. Y a mí me gustaría pues, preguntarte, Ana, en este contexto, pues desde vuestra posición, si crees que este nuevo Real Decreto a nivel nacional soluciona las deficiencias que tenía el anterior procedimiento de acceso y conexión a la red de las energías renovables. Yo creo que este paquete, ¿no? Comentabas del 2320 y de los dos decretos, tanto del Ministerio como la circular también, que completará, digamos, el paquete de acceso y conexión o de claridad, ¿no? de acceso y conexión, era muy necesario. Lo comentábamos un poco al inicio de la sesión. Estábamos en un contexto normativo que a veces nos teníamos que referir a legislación de hace 20 años, o sea, entonces yo creo que era necesario, el sector, digamos, lo estaba pidiendo,
y nosotros creemos que es una ayuda en muchos sentidos, ¿vale? Y va a ayudar a poner orden al sector. Somos conscientes de que, y además aparecía dentro de la memoria, ¿no?, explicativa del Real Decreto Ley 23/20, hemos vivido una situación de especulación en los puntos de conexión que creo que ataja claramente tanto este decreto ley como el que vendrá, el que está ahora publicado, ¿no?, recientemente, o está en trámite de información. En ese sentido, o sea, yo creo que el gran avance se produce en intentar fomentar aquel proyecto que realmente está maduro y va a posibilitar esa conexión final a la red. Porque te pongo un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro ámbito de la Comunidad Valenciana conectados unos 2.000 megas de generación distribuida. En estos últimos 6 meses hemos gestionado más de 300 solicitudes de acceso y conexión con 4.000 megas. Te hace un poco, te da una visión de qué está ocurriendo. Al final, si luego analizas cómo evoluciona la capacidad conectada, no tiene nada que ver con el volumen de solicitud que se gestiona. Entonces, yo creo que este Real Decreto Ley y el paquete que parece que sale da coherencia, ¿no?, a esa solicitud y fomento del proyecto para su conexión final. Bueno, a través de hitos que podrán ser más o menos flexibles, que vosotros sabréis como promotores mejor que nadie si son adecuados o no, pero bueno, por lo menos ordena. Creo que otro punto muy importante que va a ayudar a la autogestión también del solicitante y va a ser más eficiente la solicitud es el mapa de capacidad, que hemos hablado muchos años y parece que ya está la CNMC trabajando y con grupos de trabajo, estamos nosotros también en esos grupos de trabajo, hay mucha gente, pero nosotros estamos, que eso será una realidad este año. Y por último, otra de las líneas de actuación que creemos que también son básicas y nosotros, por supuesto, también hemos estado ahí, es en darle transparencia a ese mundo de conexión, ¿no?, a través de pues las plataformas web de registro, tipo la que tiene ya Red Eléctrica. Red Eléctrica, digamos, en ese sentido fue una avanzadilla, pero ahora, bueno, pues esa exigencia de plataformas web en la que el propio solicitante puede consultar, bueno, por supuesto tendrá que registrar, pero puede consultar su propia solicitud, yo creo que va a dar claridad y va a dar eficiencia al proceso. Entonces, en ese sentido, bueno, refiriéndome un poquito más a lo que es acceso y conexión, nosotros desde luego tenemos una valoración muy positiva, pero como tú dices, es más exigente para todos, pero es lo que nos está pidiendo pues el contexto económico y el contexto ambiental. Desde nuestra perspectiva también, que se suba el nivel de exigencia es algo que también veníamos pidiendo, porque la especulación o digamos el juego de revalorizar papeles porque sí es algo que tampoco beneficiaba al sector y los principales perjudicados somos los promotores, ¿no? Yo entiendo también que es poco grato, ¿no?, para vuestra compañía tener que tramitar, has dicho 300 solicitudes los últimos en estos meses. 6 meses, sí, que no 300 solicitudes. o sea, ha sido, y hablo de la Comunidad Valenciana. Como sabéis, aquí tenemos, mi responsabilidad también es región de Murcia, que es Sí. también otra área, bueno, pues de mucho movimiento. Entiendo que eso no es grato y más, ya nos contarás un poco también cómo se gestiona todo esto, porque tenéis que tener también un departamento de análisis, yo creo que trabajando al máximo. Pero sí que es cierto que también muchas de esas solicitudes se hacen por otra cosa que has dicho tú, que es muchas veces la poca visibilidad por parte del promotor de lo que también está sucediendo en global, en ese punto en concreto y en general. Eso desde luego, podemos decir que los promotores tampoco, la mayoría, no los que están asociados a ABS, no solicitan puntos porque sí, sino porque creen que puede haber. Y es una frustración luego encontrarte que no hay. Y todo el proceso de captación del terreno, pues consecución de un aval y todo lo que
lleva adelante sin la certidumbre o con total desconocimiento de lo que puede haber detrás, es algo que desde luego no interesa a nadie y a los promotores menos que a ninguno, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto también que este nuevo Real Decreto, o este borrador, también está hablando de plazos y está marcando plazos muy concretos y yo creo que también bastante ambiciosos para lo que hemos visto también un poco con el histórico, ¿no? Porque, claro, a uno le gusta que los plazos los regule para el que tiene delante, ¿no? Pero sí que es cierto que establece 10 días para que la compañía distribuidora, en este caso, informe con puntos, entiendo que creo que era no sé si era por debajo de 36 ¿no? kilovoltios. Baja tensión, son así. No, 10 días. no los tengo en la cabeza, pero Sí. sí. No, pero si no son 10, son 20 días. Quiero decir que plazos muy cortos, pero por contra también nos da el mismo plazo a nosotros para contestar. O sea, quiero decir que han equilibrado, yo creo que bastante bien, ¿no? Para que efectivamente que los proyectos vayan adelante. Pero sí que es cierto que hay muchas solicitudes que también se están entorpeciendo unas a otras y esto también genera problemas. Otra de las cosas que entiendo que es interesante de este Real Decreto es también un poco la delimitación de responsabilidades, porque aquí sí que aparece para la solución de conflictos y es natural que con tantas solicitudes pues algún conflicto surja, esto es lógico y normal, ¿no? Sí que está estableciendo que la CNMC será también un poco el organismo regulador de todas estas disputas, es el árbitro, ¿no? que podrá haber. Y ahí sí que, bueno, como sabéis también un poco por la otra perspectiva nuestra, de nuestra relación con IDE, ¿no? Como solicitantes de puntos de conexión, pues en algún caso sí que pues a lo mejor no hemos estado muy de acuerdo cuando nos han dado las condiciones técnico-económicas, tanto para autoconsumo como también para puntos de conexión de nuestras instalaciones sobre suelo. Y en este caso también un poco preguntarte por también si habría algún mecanismo establecido o cómo tendríamos que hacer para tramitar también un poco estas o quejas o este mecanismo de negociación, porque sí que es cierto y la experiencia de muchos asociados que muchas veces te encuentras con que en la carta del expediente no viene remitente y hay un número de Bilbao que no siempre está atento y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos también un poco flexibilizar o mejorar este proceso sin tener que ir a un proceso regulado que tendremos pronto, pero de una forma un poco más, dada la relación que tenemos, ¿no? Un poco más amistosa? Sí, no, vamos a ver. Para una conexión de un generador o para una conexión de un cliente consumidor, yo creo que habilitar canales, ¿no? de justificación, de intentar hacer entender el por qué el punto de conexión se da con esas condiciones, yo creo que es fundamental, ¿vale? En el caso concreto de la generación, efectivamente, tradicionalmente por la especialización que suponía regulatoriamente, ahora ya poco a poco lo vamos normalizando, lo teníamos centralizada, esa gestión, digamos, de atención a ese tipo de expediente. Pero que la tengamos centralizada no tiene que quitar la línea de comunicación. Lo que sí que es cierto es que asociado a este cambio de procedimiento también legislativo, hemos hecho una reingeniería del proceso internamente, ¿vale? Entonces, espero que en el poco tiempo lo tengamos canalizado e implantado adecuadamente y exista esa mejor, digamos, interlocución. Pero en cualquier caso, yo creo que la zona de Valencia, Alicante o Castellón son fuente también de entrada de vuestras inquietudes, ¿vale? Entonces, yo, si no hay, o sea, si la vía tradicional, que era esta organización centralizada, no funciona, invitaros a que en la cercanía y en esa zona podáis encontrar el contacto y la respuesta que necesitáis para
vuestro tipo de Pues esto recogemos ese guante y te proponemos formalmente la constitución, a lo mejor o bien de una mesa de diálogo o un cauce a través de la asociación, que creo que también nos vendrá mejor que tengamos ese tipo de relación canalizada directamente con ABAESEN, o incluso, si me permites el abuso de confianza, que tengamos una incluso sesión de trabajo en la cual planteen pues, los asociados que tienen una serie de cuestiones, problemas reales que han tenido, para intentar entre todos entender un poco, y además creo que nos hará a todos la vida un poco mejor. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que ahí nos podemos utilizar mutuamente. Yo creo que vosotros tenéis una capacidad de llegar a todos vuestros asociados con las ideas, los criterios y las explicaciones que nosotros os podamos dar, y podamos un poquito acordar, que a lo mejor nosotros no la tenemos en la misma medida, ¿no? Entonces yo creo que totalmente de acuerdo, y eso cojo un poco ese compromiso, ¿no? De establecer, pues no sé si una sesión o una dinámica de revisión, bueno, pues de posibles inquietudes que podáis tener, no sé si genéricas o puntuales, asociados a ciertos problemas. Pero bueno, yo creo que vosotros sí que tenéis una capacidad de llegar a vuestros asociados importante, y bueno, pues creo, vamos a ver si podemos establecer un proceso adecuado para todos. Porque al final igual recibimos 30 consultas, pero todas versan fundamentalmente sobre no entender, y a lo mejor ya algún asociado ya está haciendo alguna por el chat, pero sobre todo es no entender la necesidad de hacer determinadas actuaciones o instalar determinadas protecciones, o el precio incluso de determinados elementos a la hora de hacer una conexión a ver de una planta fotovoltaica sobre el suelo. Entonces, básicamente versa todo sobre tiempos de respuesta, costes asociados, bien sea por protecciones o bien sea por presupuestos, que a lo mejor con un poco más de detalle se entendería todo esto, ¿no? Entonces son cuestiones técnicas que creo que exceden el ámbito de una entrevista de este tipo, y que desde luego te agradecemos el ofrecimiento de poder compartir una sesión. Yo un poquito simplemente puedo dar, no soy especialista, pero bueno, he sido planificadora mucho tiempo. Entonces, lo que sí que te puedo dar son ciertos criterios generales que intentamos introducir en nuestras condiciones de conexión. Por supuesto, la garantía o la seguridad de las personas y de las instalaciones. Pero en segundo lugar, lo que se pretende también es garantizar la calidad de suministro de la red a la que se conecta ese nuevo agente, y pensando en el futuro, que ese punto de conexión tenga capacidad de gestión para el futuro, ¿vale? Comentábamos lo difícil que va a ser luego manejar ese nivel de conexión, porque estábamos hablando de volúmenes, de megavatios renovables a conectar, pero es que no recuerdo bien cuál es la previsión, pero el 80% de esa conexión va a ser en la red de distribución. Entonces, tener puntos de conexión gestionables es fundamental también, ¿vale? Y eso es parte de los requisitos que a veces se incluyen dependiendo la entidad y dependiendo la red y la ubicación en los puntos de acceso y conexión. Pues os propongo, si os parece, formalizar casi una comisión de seguimiento de estos expedientes y de dudas que tenemos de los asociados de ABAESEN, que sé que serán de mucha utilidad, y agradecemos, Ana, pues, tu disponibilidad con personas claramente definidas para poder, pues, realizar este seguimiento, porque es un tema que inquieta mucho al sector, y como muy bien ha dicho Marcos, pues tenemos que avanzar conjuntamente en esto. Así que, estupendo. No sé si queréis que cojamos alguna pregunta. Sé que están llegando algunas preguntas, y Javi, no sé si puedes hacer alguna selección de las preguntas que llegan. Sí. Y luego continuamos con el diálogo. Sí, efectivamente nos ha llegado, sobre todo por este último punto que comentaba nuestro presidente, nos ha llegado alguna pregunta puntual que vamos a derivar a
mesa porque son cuestiones muy, muy puntuales sobre la necesidad o no necesidad o opinión a favor o en contra de esos costes asociados a la protección o a ciertos elementos. Nos ha llegado alguna que le derivaremos hacia este cauce, que seguro que va a ser muy bien recibido por nuestros asociados, ¿vale? Y también nos llega otra pregunta que le traslado directamente a Ana, y que dice, ¿habría alguna posibilidad de agilizar la compensación de excedentes? De forma que cuando el instalador reciba el documento de legalización por parte de la comunidad autónoma, sea el mismo instalador quien lo envía a la distribuidora, para así poder evitar la demora que está existiendo ahora mismo con la tramitación de la compensación. Pues la verdad es que no sé decirte porque no soy especialista exactamente en ese trámite de la gestión de la compensación de expedientes, pero tomo nota, ¿vale? Tomo nota y os lo comentaremos, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y a pesar de esa demora que bueno, pues que pueda ser un problema en algún momento, lo que revisando un poquito estadísticas de autoconsumo y demás, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades dentro del ámbito IDE donde de más penetración del autoconsumo con excedentes, que son un poco el que controlamos, tenemos en IDE, ¿vale? En este momento, y no sé si llevamos un año, ¿no?, de decreto nuevo de autoconsumo, tenemos más de 500 instalaciones conectadas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, intentaré ver la forma de agilizar, como dices, un poco atendiendo a esa pregunta, esa compensación de excedentes. Pero bueno, lo que quiero entender, asociado a la penetración, es que tenemos un nivel importante de autoconsumo en la Comunidad Valenciana. Ahí, en cualquier caso, nuestra web de productores que podrían ser interesantes para todo el mundo con propiedad de autoconsumo, ¿vale? Y tal vez en esas sesiones, Bianca, que hemos comentado, también podría ser un foro adecuado de comunicación y socialización, ¿no?, de ciertos avances que estamos haciendo internamente cara a clientes y puede ayudar en alguna ocasión. Pero siento no ser más explícita en la respuesta, pero es que no la tengo. Sí, además, en cualquier caso, entiendo que la pregunta, en este caso concreto, deberíamos ir juntos a la comunidad autónoma para que lo permitiera, porque lo que está diciendo es que el instalador se lo envía a la distribuidora sin que sea la comunidad autónoma la que dé el permiso, ¿no? Que ahí es cierto que estamos trabajando también un poco con la saturación que estamos teniendo tanto con industria como con IBACE también. Tenemos una serie de reuniones y una mesa de trabajo para paliar todos estos efectos, ¿no? Pues efectivamente también nos están llegando algunas preguntas y algunas reflexiones, sobre todo en otro de los temas que apuntaba nuestro presidente en cuanto a los tiempos, y todas van un poquito, voy a intentar englobarlas en una sola, ¿vale? Que es en cuanto a los tiempos, como digo. Hay una que nos dicen que la tramitación Iberdrola Red Eléctrica Española se está demorando hasta 8 meses. Otros nos dicen que tienen una demora en la aceptabilidad de Red Eléctrica Española. Y también nos dicen cómo se podría agilizar o qué canal se podría utilizar para intentar reducir esos tiempos que al promotor le suponen un coste y un problema dentro de su estructura de negocio. Como decía, o sea, éramos en cierto modo conscientes de ciertos retrasos que teníamos en algunos expedientes. Y lo que estamos haciendo es una reingeniería del proceso. Yo lo que sí os pediría es que para temas muy concretos de expedientes muy fuera de plazo, porque ya digo que hemos estado, aparte de revisando el proceso, revisando expediente por expediente, he dado el dato de los 300 en estos 6 meses, pero es que el año pasado, o sea, tuvimos 600 expedientes tramitados a nivel de la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que el problema de tiempos ha sido en general muy asociado a volúmenes. Si tenéis algún expediente concreto con esos niveles de plazo, la verdad es que me sorprende ese nivel de plazo,
pero pues vamos a tratarlo en concreto. Creo, en alguna de las cuestiones que estaba haciendo referencia Javier, también estaba Red Eléctrica involucrada. Por eso vamos a contar pronto con Maite Vela también para tratar este tipo de cuestiones. Pero es cierto que para cerrar todo el círculo de tramitación de una conexión hace falta también la perspectiva de la compañía de transporte. Entonces ahí habría que ver en esos 8 meses de retraso que a lo mejor en la pelota de quién está, en el tejado de quién está la pelota. Sí, ahí efectivamente yo creo que hemos mejorado mucho la interlocución con Red Eléctrica, pero simplemente la cumplimentación de los formularios adecuadamente es un peloteo a veces Eso que cambia cada mes, dices. Bueno, que deberíamos evitar, ¿vale? Entonces, yo creo que esos son de los temas que el nuevo decreto de acceso y conexión pretende prevenir de alguna forma para evitar esos plazos. Totalmente de acuerdo. En cualquier caso, trasladaremos este tipo de cuestiones a la mesa. No sé si hay alguna más específica. En cualquier caso, yo tengo una. ¿Puedo preguntar yo también? Ahora que estamos hablando de plazos, me gustaría saber, una de las dudas que tienen los asociados es cómo afecta el silencio del COVID a los plazos marcados en las cartas de acceso y conexión de la compañía IDE, en este caso. El tema de plazas al final, o sea, el estado de alarma lo que ha supuesto ha sido una pausa de los plazos administrativos, ¿vale? Entonces, digamos que dependiendo cuándo fue introducida o cuándo se otorgaron ese punto de conexión, la validez puede variar. Afectado simplemente con esos, digamos, en el peor de los casos, o depende cómo lo quieras ver, ¿no? 78 días, ¿no? Si fue pre-estado de alarma, pues se añade a los 6 meses, ¿no? Los 78 días. Si fue a mitad del estado de alarma, digamos que el plazo no empieza a contar hasta el 1 de junio, luego sería en diciembre, ¿no? No sé si me dejo alguna casuística, pero al final es contar que ese plazo de estado de alarma, o por lo menos hasta el 1 de junio, ¿no? Que es cuando se rehabilitan los plazos administrativos, es una pausa en el tiempo en los tiempos. Fenomenal. Veo que tenemos también alguna consulta relacionada con los plazos y con la aceptabilidad de Red Eléctrica. Ya digo, será mejor que traslademos las cuestiones directamente a esa mesa. Ver también que todo esto Red Eléctrica tiene algo que decir y, desde luego, felicitarnos todos porque este borrador de Real Decreto está poniéndole coto a todos estos tiempos, con lo cual, bueno, tenemos muchos problemas encima de la mesa del pasado, pero tenemos también el optimismo de mirar al futuro y suponer que estas cosas, que tampoco benefician a nadie, sinceramente, no van a seguir produciéndose. En cualquier caso, con este espíritu también de colaboración con vosotros, pues intentaremos también agilizar y evitar que las dilaciones pongan en riesgo los proyectos. Bianca, ¿por dónde seguimos? Bueno, quizás a mí me gustaría, porque hemos hablado un poco en general del tema del Real Decreto, pero un poco más por aterrizar quizás más a nivel autonómico, pues sabemos que también tenemos un borrador de ley de cambio climático y transición energética en la Comunidad Valenciana con ambiciosos objetivos. Quizás pues una breve valoración por tu parte, Ana, de lo que supone esto. Sé que estamos conjuntamente en una mesa de trabajo también de la CEF, donde estamos trabajando de forma muy activa, pues todo lo que supone el impacto que tiene este borrador. Hemos tenido esta misma semana una reunión, nos hemos reunido con la Secretaría Autonómica. ¿Cómo valoráis esto desde vuestra perspectiva de red de distribución? Pues la verdad es que nuestra valoración en general, digamos, es positiva, y así se lo hicimos saber a la Secretaria Autonómica personalmente, en el sentido que muestra el compromiso del Gobierno de la Comunidad Autónoma con los objetivos del PNIEC, ¿no? Pero eso no quita para que, bueno, pues además un poco nosotros hiciéramos llegar nuestros comentarios. Bueno, que en general diría van en 3 líneas, ¿no? Una, ver en qué medida ciertas propuestas
que también están contempladas en la normativa estatal, pues pueden estar más alineadas o pueden, digamos, esperar o ser coherentes, ¿no?, con esa normativa estatal. Que en general, o sea, parece que va, pero bueno, en los detalles podemos tener ciertas diferencias y a lo mejor es un doble esfuerzo, ¿no? Eso por un lado. Y un ejemplo es los mapas de capacidad. Van a salir dentro de 2 días, como quien dice, vamos a esperar que sale ahí y a partir de ahí podemos nosotros, ya más en el gobierno valenciano, ver cómo los podemos complementar si fuera necesario, ¿no? Otro tema relevante que yo creo que también aportamos es poner en valor la conexión a red, ¿vale? Creo que, bueno, pues se contemplaba en la ley esa cierta obligación, ¿no?, de tener en ciertas condiciones, ¿no?, clientes aislados, que es una solución que tiene hueco, por supuesto, y siempre va a ser posible, pero creemos que fomentar esa situación no es positivo, que al contrario, creo que la conexión a red puede poner también en valor esa conexión renovable que sea de alguna forma disfrutada por más, ¿no? Entonces, al final, que la decisión sea por la evaluación técnico-económica, pero también ambiental del proyecto conjunto, ¿vale? Y la tercera línea un poco de comentario, más en el área de puntos de recarga, fue la posibilidad de fomentar la interoperabilidad, ¿vale? Que además de tener puntos de recarga que son necesarios, es que sean interoperables. No podemos, o sea, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos, pero no si pertenece a un propietario, tengo un sistema, si pertenece a otro, o sea, al final tenemos que facilitar, ¿no?, esa recarga y entonces creíamos importante destacar ese tema también. Pero en general, insisto, yo creo que es una ley positiva y, bueno, yo soy optimista en que, bueno, ellos han abierto un proceso de información muy amplio en lo que, bueno, de alguna forma denota su interés porque sea una normativa consensuada en la mayor parte posible, ¿no? Nosotros también celebramos la noticia de que sea una ley tan ambiciosa, porque desde luego lo es, y tan comprensiva, porque no solo está hablando de cosas que ya son tradicionales, como son las renovables, sino también está haciendo especial incidencia en movilidad sostenible y en, bueno, una serie de apartados en los cuales también premia el que existan también comunidades energéticas, y esto al final es algo que es un modelo que también hay que tener en cuenta. Lo cierto es que también les estamos pidiendo que una ley así, con sus plazos de tramitación, es muy importante, pero creo que necesitamos también legislación específica ya, de hecho, anteayer, ¿vale? Porque sí que es cierto que la Comunidad Valenciana ha sido tradicionalmente castigada por una legislación un poco, digamos, retorcida, ¿no?, en cuanto a esto de la tramitación de las renovables. Desde luego es algo en lo que estamos trabajando también y esperamos que, con independencia de ese marco tan interesante que tendrá su tramitación a medio plazo, ellos dicen que corto, nosotros entendemos que quizá un poquito más por el histórico, ¿no?, de tramitación, sí que es cierto que vayan cayendo normativas que permitan también un poco que muchas de las cosas que hemos puesto de relieve en esta conversación pues tengan lugar, ¿no? También yo creo que sería interesante que nos comentaras, ¿tú qué esperas que suceda cuando se levante esta moratoria de 3 meses que se ha establecido en el nuevo Real Decreto, por el cual no se pueden tramitar nuevas instalaciones? ¿Crees que realmente va a tener efecto disuasorio? ¿Se va a liberar mucha capacidad? ¿Dónde se va a liberar? Bueno, igual tenéis vosotros mejor respuesta que yo, ¿no? Pero bueno, la intuición y viendo los volúmenes de solicitudes y demás que tenemos, sí que pensamos que va a haber, se va a liberar capacidad, ¿vale? Que va a haber cierta renuncia a puntos de conexión por la propia exigencia, ¿no?, de hitos y demás.
Pero sí que es cierto que estamos preocupados por el día D, ¿no? El día después de ese trámite. Yo creo, y lo estábamos comentando, que la nueva normativa, y espero, y yo creo que querían que estuviera en esos 3 meses, ya me gustaría, nos puede ayudar a gestionar mejor las nuevas solicitudes, ¿no? Con lo que comentamos, ese mapa de capacidad, esa plataforma de registro y demás, pero pero yo creo que igual, y eso ya se valorará, hay que pedir, digamos, al Ministerio una forma de laminar ese futuro, ¿no? Pero bueno, en principio se intuye que el día D pues, va a haber mucha solicitud, porque al final es una necesidad, o sea, que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es cierto que va a haber cierto freno asociado a los hitos. Con lo cual, el que pida después del día D, digamos, es un proyecto con probabilidad alta de salir adelante, con lo cual vamos a tener que ser muy cuidadosos. Sí, sí. No tenéis noticia, ni nadie nos ha adelantado voluntad de desistir de alguno de los proyectos. ¿No tenéis ese dato? Todavía no. No. Entiendo. Sí, no, es normal, también estarán todos Todavía, esperando. pero supongo que empezará a verse, sí. Yo creo que ahora es una oportunidad, ¿no? Para todos. Sí, para el que quiera retirarse, que coja sus fichas y que tenga la oportunidad de hacerlo. No, eso también está bien. Bien, que nos estamos dejando algún tema por hablar. Yo aquí tengo varias cuestiones apuntadas, pero tampoco quiero abusar del tiempo de nuestra invitada. Bueno, nos estamos acercando al final ya. No sé si hay alguna cuestión muy puntual que podamos tratar rápidamente. En todo caso, yo creo que esa comisión de seguimiento va a ser muy importante en la relación y en todo lo que es la tramitación de los expedientes. Y bueno, también hemos hablado de esos grandes objetivos y Ana, has mencionado mucho la palabra oportunidad. Nosotros también estamos totalmente alineados con esto. Y en todo caso, si hablamos de esa gran revolución energética, pero sobre todo de la transición energética, creemos firmemente que necesitamos un coliderazgo. Necesitamos un liderazgo multidimensional, casi policéntrico, diría yo, porque solo así podemos llegar a esos objetivos. También has mencionado el tema de una red robusta, fiable, y en este sentido, pues también comentar a los asociados, aunque recibirán información, por supuesto, por todos los canales, que la semana que viene contaremos con Maite Vela, la delegada de Red Eléctrica en la Comunidad Valenciana, en una entrevista, será el día 30 de julio. Y bueno, estoy segura que será también pues, un tema muy interesante. Pues, tenemos muchas cuestiones encima de la mesa para tratar con ella y bueno, pues sin más... Sí, yo creo, Bianca, que sería interesante, dado que vamos a tener a Maite Vela y está también muy linkada en cierta medida su actividad final con cosas que hemos tratado aquí. Ana, ¿tú qué le preguntarías? Lánzale una pregunta a Maite Vela. No, bueno, supongo que en este momento le preguntaría sobre la propia o la actual proceso de planificación, ¿no? de la red de transporte que se reinició el año pasado y demás y todavía no ha sido finalizado, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como decías, la interlocución entre ambos gestores de red es muy necesaria. Yo creo que ha mejorado mucho en los últimos tiempos y la red de transporte tiene sus propios retos, ¿no? Entonces estaré encantada de ver o de escuchar qué es lo que Maite nos pueda decir sobre su visión de la red de transporte en este nuevo contexto. La verdad es que es una pregunta que se puede tirar 2 horas para contestarnos, porque efectivamente también Maite también es una persona que tiene una gran visión del sector, y creo que junto con esta entrevista nos va a ayudar también un poco a comprender y a ver un poco los márgenes de mejora que tenemos todos nosotros también como promotores para hacer que la revolución energética pues sea una realidad, porque también está en nuestras manos. Yo no sé si tenemos algo más preparado en el guión, Bianca. Bueno, simplemente no sé si aprovechar estos últimos 2-3 minutos que nos quedan para coger alguna pregunta más, Javier.
Pues efectivamente sí que tenemos algunas preguntas más, pero bueno, todas son en casos concretos, cuestiones o causísticas un poquito más concretas. Lo que sí que podemos hacer es, nos comprometemos con todos los asociados a que en esta comisión de seguimiento, en este diálogo que vamos a establecer, como también hacemos a través de los grupos de trabajo, trasladar todas estas preguntas de las que hemos tomado cumplida nota de esos casos más particulares y se los haremos llegar y, por supuesto, que todos tendrán respuesta. Seguro que es un buen punto de inicio de la conversación. O sea, yo te agradezco y no me gustaría dejar sin contestar todas las inquietudes que pueda tener vuestro colectivo, porque creo, y lo comentabais antes, estamos todos en este barco y es importante que sepamos navegar conjuntamente adecuadamente. Perfecto, anticiparemos esas preguntas concretas previamente a esa sesión de trabajo y en todo caso, pues también, así como lo hemos hecho también hasta ahora, pues os las trasladaremos inquietudes de nuestros asociados y esperemos que se puedan agilizar. Y muchas gracias por la colaboración en ese sentido. Gracias, Ana, por la claridad en las respuestas y por haber accedido también a esta entrevista, que la verdad es que valoramos profundamente tanto tu presencia como la colaboración, que le vamos a sacar mucho partido. Ya te aviso que también somos muy pesados a la hora de seguir los objetivos, porque también el sector lo está demandando. Así que, de nuevo, gracias y nos vemos pronto en alguna comisión de esta que estamos hablando. Perfecto. Nada, muchas gracias por la invitación, como comentaba al principio. Y si no es en esta entrevista, estoy segura que en los próximos encuentros seremos capaces de responder a vuestras inquietudes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.